Bueno, bienvenidos a la mesa de comunicación del sexto Foro Cántabro por el Cambio. Por primera vez nos metemos en un tema que creo que es tan interesante como es hablar de los propios medios de comunicación. Es que con la llegada del siglo XXI, la popularización de Internet entre toda la población ha cambiado el paradigma de los propios medios. Esto ha permitido una democratización del acceso a la información, fomentando la pluralidad, pero también ha creado una nueva forma de hacer periodismo basada en el clickbait y en el bulo. Aquí ahora profundizaremos sobre cómo se pueden aprovechar ciertas ideologías ultras de ello. O también podríamos hablar de la parte de la culpa que podrían tener los medios de comunicación en que la ultraderecha imponga continuamente su agenda, ¿no? Es muy difícil hacer política social, presentar, hablar de propuestas cuando única y exclusivamente se hablan en esos grandes debates o en las propias entrevistas de políticos de temas como emigración, menas, ocupas. Además de ello, también hablaremos de las redes sociales como generador de opinión y cómo se pueden manipular fácilmente a través de campañas organizadas y, en este caso, muy bien pagadas a través de bots. Para hablar de todo ello nos acompaña Pedro Ballín, analista, columnista, periodista y escritor, y también Javier Lezaola, que podría decirse que también es analista, columnista, periodista y escritor. Bienvenidos a los dos. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Igualmente, un saludo a los dos. Bueno, pues si alguno de los dos quiere romper el hielo, podemos empezar ya. Bueno, yo voy a arrancar con una de mis obsesiones, también para quitarle un poco digamos, de acusación a las redes sociales, a las fake news que circulan por redes sociales y por lo que no son redes sociales, por lo que son redes de comunicación, como por ejemplo WhatsApp o similares, ¿no? donde fructifican y crecen y se expanden los bulos. Creo que siendo importante este fenómeno, el de la comunicación digital y lo que ha contribuido con todo esto de los bots y las campañas organizadas a difundir bulos, yo lo veo como un poco una siembra. Es echar semillas de un estado de opinión proclive a la ultraderecha, pero necesitas un terreno previamente abonado. Y creo que ese terreno previamente abonado no tiene nada que ver con la revolución digital, son los medios convencionales. O sea, creo que el trabajo hecho o mal hecho en las últimas 2 décadas por los medios convencionales, que siguen teniendo un papel fundamental, sobre todo en la mitad mayor del electorado, considerando además que tenemos una población muy envejecida. Y en esa población siguen siendo determinantes para configurar las agendas, los temas que tratan los grandes medios convencionales, ¿no? Por más que sus espectadores sean una población envejecida y que las generaciones más jóvenes crean que los consuman menos, etcétera, etcétera, pero sí siguen siendo fundamentales. Yo creo que en algunos sentidos tan determinantes como siempre para crear estados de opinión y humores sociales. Y en esos humores sociales creo que son el campo abonado donde luego, digamos, que medran los bulos y los inventos y las insidias que la ultraderecha utiliza como vector para su oferta política. Creo que hemos creado un estado de opinión en los medios convencionales timorato, que ha puesto a la población de uno de los países más seguros, de una de las épocas más seguras de la historia de la humanidad, como en una posición permanente de miedo y de inseguridad y de incertidumbre, en la que evidentemente la complejidad del mundo contemporáneo y los grandes retos, algunos sobrevenidos e imprevistos como la pandemia o el cambio climático, que muy pronto nos va a dar todo un fenómeno de migrantes climáticos, seguramente empezando por Europa del Norte. Creo que todas esas incertidumbres han sido catalizadas por los grandes medios mediante
una especie de transmisión de sensación de parálisis, de pánico a todos los fenómenos nuevos y en lo político sustancialmente a dos, a lo que supone Podemos y en general todo el espacio del cambio y a lo que supone en un signo muy distinto, pero también como otra expresión de la fatiga de materiales políticos que vivimos en cuanto al contrato social de la transición, que es el procés, y que esa parálisis es en realidad la verdadera responsable en medios convencionales del triunfo de las opciones que diría nuestro querido amigo y compatriota cántabro Lasalle, y liberales, ¿no? Creo que no es justo, y creo que no se aproxima a la verdad de las cosas, pensar que estamos en un momento de riesgo autoritario, de reproducir modelos políticos, digamos, a la polaca o a la húngara, por culpa de las redes sociales, sino por una negligencia manifiesta de los medios convencionales. Como primera acusación, para que ya vayamos poniéndonos en situación. Sí, bueno, yo creo que voy bastante en tu línea también, porque yo lo primero que quería dejar es que todo esto no es nuevo, que lo que ha cambiado es el envoltorio. No digo que no sea un cambio importante, es importantísimo, pero la esencia del problema es muy vieja. O sea, de la propiedad de los medios de comunicación y de cómo fabrican opinión y de lo que supone todo eso, ya hablaba Lenin hace más de un siglo, aquí en el régimen del 78, de la cloaca mediática, que parece que es una cosa nueva que ha surgido antes de ayer, ya hablaba Pepe Rey hace más de 20 años. Aquí ha habido un pacto de silencio sobre Juan Carlos I de prácticamente todos los medios, un pacto de silencio, por no decir un pacto de inventarse que era un personaje ejemplar, y después ya hemos visto lo que había. O sea que, como lo había puesto Franco, había que decir que era ejemplar. Y resulta que luego nos enteramos de que lo puso Franco, bueno, no sé, algunos ya lo sabíamos, pero hay que decir, se entera todo el mundo de que además de ponerlo Franco, de ejemplar no tenía absolutamente nada. Y en ese pacto de silencio han participado prácticamente todos los medios en aquella época. Eso lo denunció Rebeca Quintans en un libro también. Entonces, bueno, si antes no forzaban tanto la máquina como ahora con los bulos, las fake news y todo esto, que es una cosa escandalosa, es simplemente porque no lo necesitaban, no había una amenaza tal, pero bueno, hablaba antes de Pepe Rey, al independentismo vasco y a movimientos antisistema como los insumisos o ciertos ecologistas, etcétera, etcétera, siempre se les ha criminalizado y siempre se les ha... Lo que pasa es que ahora eso se ha extendido. Bueno, también a Anguita se le metió mucha caña en su día, también incluso al Zapatero de la primera época, cuando retiró las tropas de Irak, después el diálogo para... o a conocer y muchos de los personajes mediáticos que estaban con ese tema son los mismos de ahora. Quiero decir, Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés o Carlos Herrera no llevan 3 días. Sí se han incorporado unos más rollo friki, ultraderechista, ya más tal y eso, últimamente, pero todos estos estaban. Lo que pasa es que no habían pisado tanto el acelerador como después de aparecer el 15M, de aparecer Podemos, del ascenso de Podemos entrando en el Congreso con muchos parlamentarios, después llegando al gobierno y el acoso y derribo que se ha hecho contra Pablo Iglesias por parte del poder político, del poder mediático y de una ultraderecha callejera que, vamos, esto no se había visto. Que un vicepresidente del gobierno tenga delante de su casa un grupo de ultraderechistas durante tantos meses, eso no se había visto en absolutamente ningún sitio. Y eso se ha permitido, insisto, que es algo inédito. Entonces, bueno, estas son las cosas que yo veo nuevas y tal, ¿no? Pero quiero decir, el problema de verdad viene de muy atrás y es el mismo problema. Lo que pasa es que ahora se han quitado la careta y ya van absolutamente a por todas, como estamos viendo, ya no hay absolutamente... Antes disimulaban un poco porque lo nuevo precisamente es que han perdido la hegemonía en una parte de lo que controlaban, ¿no? Siguen teniendo la hegemonía en la prensa impresa, en la radio y en la televisión,
pero han perdido la hegemonía en el tema de redes y en el tema de prensa digital, que, bueno, y pues, ahora puede ir cualquiera a una manifestación y hacerle una foto a un policía dando palos y precisamente por eso han sacado la ley Mordaza, etcétera, etcétera. Quiero decir, ha cambiado eso, pero el hecho del dominio a través de los medios de comunicación y de todo esto y de la intoxicación y de las mentiras para mantener el poder político y ir contra la gente que quiera cambiar las cosas, eso es muy viejo, eso es viejísimo. Bueno, doy paso después de esta pequeña introducción también, o grande, no lo sé. Yo quería añadir una cosa sobre eso que decías, que es que la sensación de que del peso que tienen hoy los bulos, creo que tiene mucho que ver con la transparentación del mundo. Y lo voy a explicar para ver si se me entiende con un ejemplo. En las tropelías norteamericanas durante la guerra de Vietnam empezaron a conocerse años después de terminar la contienda. En cambio, Abu Ghraib, el escándalo de los prisioneros norteamericanos en la guerra de Irak, lo conocemos, creo recordar, casi 6-7 meses después de que ocurra, a principios de este siglo. Hoy ya estamos en un plazo en el que las mentiras duran aún menos. En cuestión de horas, un bulo puede ser desmontado, ¿no? Creo que eso, en lugar de contribuir paradójicamente a la sensación de un espacio de comunicación más limpio, porque todo es verificado y puede ser desmontado muy rápido, contribuye a la sensación de que hay muchas más mentiras y muchos más bulos. Creo que hay tantos como siempre. El problema es que ahora somos muy conscientes de ellos porque son fáciles o rápidos de verificar. Y esto, en lugar de crear sosiego, paradójicamente crea desasosiego, crea la sensación de que la contaminación de la comunicación es brutal, de que uno no se puede fiar de nada y de que todo el mundo miente todo el rato. Y yo no creo que hoy haya más fake news que antes. Simplemente hoy somos conscientes de que están ahí porque son visibilizables mediante un contraste mínimo. Y no sé muy bien cómo hay que abordar esto. Porque claro, decir que es un problema que hoy las mentiras puedan ser desveladas suena completamente cínico y no es mi intención. Pero a la vez es cierto que se está produciendo esta sensación, ¿no? Por otra parte, también tengo la impresión bastante clara de que es muy difícil de combatir el bulo, porque el bulo se compra como una mercancía útil políticamente independientemente de su veracidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente sabe que distribuye bulos. Pongo un ejemplo, antes hablaba Javier de rodear la casa del vicepresidente del gobierno. El bulo de las ambulancias que estaban enfrente de casa del vicepresidente Iglesias aparcadas, que salió yo creo las primeras semanas de confinamiento, se comprobó rápidamente que no era más que un bulo. Pero eso no mitiga su distribución. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes una noticia de este tipo en el WhatsApp, te interesa distribuirla mucho antes, si te interesa distribuirla, mucho antes de pensar si es mentira o verdad. Es simplemente sobre un personaje que políticamente detestas y entonces la distribuyes. Y el efecto verificación en ti es nulo. Es decir, para ti no es relevante que eso sea verdad o mentira, simplemente que contribuye a satanizar a un personaje del que para ti es un adversario, sin más. Entonces, por eso el combate del bulo es terriblemente complicado hoy en día, terriblemente complicado, al punto de que yo creo que es mucho más útil dar la batalla allí donde creo que sí la profesión tiene una responsabilidad, que es, insisto, en estos espacios de comunicación, como son las tertulias políticas de las grandes emisoras de televisión y de radio, ¿no? A la vez hay una concentración ahí, un oligopolio permitido, fomentado en su momento por José Luis Rodríguez Zapatero, siendo ministro de Industria Miguel Sebastián, que permitió que hoy el audiovisual español esté concentrado en dos manos solo y en capital extranjero, cosa que no permitiría nunca una democracia de nuestro entorno, tener los principales operadores privados del espacio audiovisual gestionados por intereses de otra potencia,
y de una potencia eventualmente rival, como es el caso de Italia, en el caso de los medios españoles, y que en un momento dado de riesgo para el Estado, como es, por ejemplo, el momento pandemia, estado de alarma, confinamiento, etcétera, descubres que no trabajan en interés del Estado, sino que operan o sea, no se sienten corresponsables de la estabilidad política o del bienestar del Estado porque pertenecen a un capital cuyos intereses son otros, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, para mí hay dos cuestiones que definen al poder mediático en España. Una es la que ha dicho Pedro, el proceso de concentración de los grandes medios de comunicación, o de que haya 4 grandes cadenas privadas y estén concentradas en 2 manos y encima lo que dices tú, pueden depender del capital extranjero, etcétera, es algo por lo que incluso instituciones europeas han llegado a dar toques y que sería inconcebible en cualquier otra democracia burguesa del entorno, porque es una cuestión del pluralismo y etcétera. O sea, eso está claro. Y la Bueno, otra tú parte... diles a los franceses como son ellos, que su espacio audiovisual privado iba a estar en manos de inversores alemanes y británicos. Claro, En fin, prenden fuego a las cadenas antes de permitir que emitan. claro, claro, ese es el tema. Y luego la otra parte, que yo también destaco cuando hablamos del poder mediático, es que muy buena parte de él procede directamente del franquismo. O sea, por ejemplo, las antenas de oro, las famosas antenas de oro, que son uno de los premios más importantes de la radio y de la televisión que se han entregado el año pasado, pues las entrega una asociación fundada en el año 60 que ha sido completamente franquista y que sigue teniendo gente ahí del franquismo, etcétera. Y bueno, no sé si hasta el logotipo es de cuando aquello, haciendo unas referencias a todo eso, claro. Entonces luego te das cuenta de por qué le entregan la antena de oro a Vicente Vallés, a Ana Rosa Quintana, a uno de 13TV, a uno de Libertad Digital, bueno, y a Cárdenas, al Javier Cárdenas, por toda su trayectoria. Antena de oro a toda su trayectoria. Supongo que aquello de los frikis y tal también iría incluido. O sea, una cosa aberrante, pero claro, te das cuenta de qué federación de asociaciones de radio y televisión las entrega y dices, joder, te cuadra todo, ¿no? Entonces, entre la concentración y esa herencia del franquismo, que muchos vienen directamente del franquismo, se hicieron demócratas de la noche a la mañana y pasaron de ser los más franquistas del mundo a dar lecciones de democracia en 2 días. Entonces, claro, todas esas cosas pues te da un panorama mediático pues que da vergüenza ajena. Pero esto ya digo que no es nuevo. Esto viene de todo el régimen del 78 y ahora lo nuevo, yo según lo veo, es la guerra cultural. Todo este tema, al hilo del trampismo y de todo esto, pues claro, cuando han visto que se les acababa el monopolio y que podían ellos mismos también meterse ahí en esas redes sociales y en esas historias, Bannon, todo el tema este de Atlas Network, los think tanks estos que llaman de tal, ultraliberales y ultraderechistas, que, bueno, aquí en España es lo mismo, ultraliberal y ultraderechista es lo mismo. En otros sitios hay alguna diferencia, pero, como sabe Pedro, pero aquí es lo mismo. Entonces, bueno, están metidos en una guerra total. Esto es una guerra. Entonces, claro que ellos saben que los bulos son bulos y que va a haber una gente, 1 o 2 personas o medios que se los van a desmontar. Pero el trabajo ya está hecho porque ellos han llegado a no sé cuantísima gente y tú desmontándolo vas a llegar a la mitad o a menos de la mitad o a una décima parte de esa gente. Entonces, el trabajo, como bien decía Pedro antes, ya está hecho y ya está conseguido. Y Luego es un funciona bulo. además, funciona además muy eficazmente no en redes sociales abiertas como puede ser Twitter o incluso Facebook en menor medida, pero también funciona en WhatsApp. O sea, la cosa es cómo atajas tú un bulo en WhatsApp. Claro, los servicios como Maldita o Neutral te han puesto un servicio de móvil al que puedes reenviar un WhatsApp que sospeches que es un bulo. Pero bueno, quien más, quien menos tendrá algún amigo familiar que le manda bulos de estos y tú explícale que eso, ríete un poco y di, esto no se lo cree nadie, pero Claro, ¿de dónde sacas esto? O Pero mándales un bulo de su mismo da grupo de igual, porque comunicación, que también los hacen, a ver qué te dicen. Claro, pero es que tú le dices a alguien que con su mejor intención te lo manda, mira, esto no es así, en realidad, pues yo qué sé, Soros, el 5G, todas estas cosas que con la pandemia hemos tenido historias maravillosas que serían muy risibles si no fuera porque se han extendido una barbaridad. Entonces tú le contestas explicándole, mira, esto no es así, esto no, lo de Bill Gates es una cosa que es una fundación para las vacunas y
porque, en fin, la filantropía es una cosa que en las sociedades protestantes pues tiene toda una tradición muy prestigiosa y tal. ¿Vosotros creéis que alguien a quien le expliques este desmentido por WhatsApp va a distribuirlo entre los 200 contactos a los que les reenvió la historieta cuando le llegó? Pues no, claro que no. ¿Por qué? Porque son bulos que funcionan como un refuerzo de cosas que tú ya piensas de antes. Y entonces, por eso digo que no son verificables y que no importa la verificación. La verificación está bien para que nosotros mismos, periodistas o gente que participe en los debates políticos en redes sociales, pues en Twitter te des cuenta de que una cosa que habías visto, pues que no era verdad, porque de repente te la ha verificado alguien. Es mentira que tal concejal robó unas vacunas y se las llevó a casa para vacunar a sus hijos. Vale, pues esto te hace un desmentido maldita o neutral o tal, y entonces nos ahorramos todos el hacer el ridículo haciendo comentarios insidiosos en redes sobre ello. Pero no funciona para ninguna otra cosa. La mentira funciona porque es un producto comprado deliberadamente y la mayoría de veces a sabiendas, comprado y distribuido, a sabiendas de que lo son. Lo otro es lo que es, en cambio, más difícil de explicar. ¿Cómo es posible que hayamos permitido que grandes medios de comunicación a los que se les presupone una responsabilidad social en el trabajo que hacen, hayan, por resumirlo mucho, hayan conseguido en los últimos 8 años que el nacionalcatolicismo sea una opción política legítima, homologable a cualquier opción política democrática? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esto es lo que ha ocurrido. Y esto no le puedes echar la culpa a las fake news. El equipo de redacción de cualquiera de los programas informativos o informativos / entretenimiento con tertulia de las grandes cadenas de televisión tienen equipos de redacción suficientes como para, digamos, no caer, si no es deliberadamente, en un bulo, y cuando se equivocan, bueno, pues a veces rectifican. La semana pasada vimos a Xavi Fortes en el canal 24 Horas, yo creo que pidiendo correctamente disculpas y explicando cómo se les había colado, o alguien les había colado, un vídeo de Pablo Iglesias de 2014 como si fuera un vídeo de Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, a propósito de la crisis de Ceuta. Pero no obstante, que es lo que a mí me preocupa, se había creado el ambiente previo para que alguien pensara que eso era razonable y colara semejante, no sé cómo llamarlo, es una cosa completamente inapropiada. ¿Cómo va a hacer un vicepresidente del gobierno un speech como el que haría un señor que va a fundar un partido pero no lo ha fundado, ¿no? Es que, en fin, pues sí, se ha creado ese ambiente que ha desplazado tanto el eje político a la derecha, esto es sorprendente, que ahora mismo, digamos, el ancho de banda en el que opera la política española ya no va, digamos, de la izquierda radical alternativa postcomunista a la derecha trampista, sino de un nacionalcatolicismo de nuevo cuño que niega los derechos humanos a un keynesianismo light / socialdemocracia que es vendida como la extrema izquierda, ¿no? Porque no lo digo por las declaraciones ni por las políticas, incluso la práctica que hacen, sino leyendo, o sea, coges los programas de las fuerzas de gobierno, y cuando hablo de fuerzas de gobierno, en este caso voy a hacerlo en sentido amplio, me refiero a lo que llamamos la mayoría de legislatura, ¿no? Todos los partidos independentistas o nacionalistas o soberanistas o de la España vaciada, como el caso de Teruel existe, o el nacionalismo canario. Coges todos esos programas que aglutinan lo que sería, incluido el de izquierda, el de Unidas Podemos y el de los comunes y incluso el de H. Bildu, coges esos programas y los lees, y cualquier licenciado en ciencias políticas te diría que eso está en el punto keynesianismo tranquilo. Esto en los años 60 era la izquierda timorata, por así decir, ¿no? Y sin embargo hemos creado un marco de opinión en el cual eso
es la extrema izquierda y además como extrema izquierda es tan mala como la extrema derecha, que es una extrema derecha que nos está reproduciendo anuncios nazis en sus campañas electorales. Claro, de esto no tienen la culpa los bulos de Internet. Esto creo que toda la profesión debe hacer una reflexión seria de cómo hemos llegado hasta aquí, de cómo hemos permitido que se llegara hasta aquí. Eso es una cuestión de... Yo cuando hablamos de los medios de comunicación siempre me gusta hablar de los propietarios de los medios de comunicación porque es donde está el... O sea, podemos hablar del periodista que al final escribe el artículo o lo que sea o tal o cual, pero realmente el bacalao está en la propiedad del medio porque, bueno, el medio, en el momento en que ese periodista se haga ciertas reflexiones o se cuestione ciertas cosas y tal, va a ir fuera. O sea, yo, por ejemplo, el otro día cuando Juan Ramón Lucas se echaba las manos a la cabeza por, ay, Dios mío, que había la chica esta de la Cruz Roja que había tenido que cerrar por el acoso en redes y todo eso, y decía, ay, qué asco, no sé qué decía y tal. Claro, le recordaban que a Cristina Seguí, que había sido la responsable con su tuit de lo que había pasado, él le había llevado de contertulia a su programa y encima se había metido con los que lo habían criticado porque llamándoles intolerantes, etcétera, que había que respetar todas las opiniones, ¿no? Entonces, bueno, y luego lo tienes ahí y ahí se ve claramente quién ha subido, en este caso a Cristina Seguí, o puede ser a cualquier otra persona, y luego las consecuencias. Y se echa las manos a la cabeza el mismo que lo ha fomentado, ¿no? Y decía uno, pues, es que claro, los periodistas tienen que hacer una reflexión sobre... Yo no creo que Juan Ramón Lucas vaya a hacer ninguna reflexión, porque yo a Juan Ramón Lucas le recuerdo cuando todavía no existía Internet presentando telediarios que dejarían en pañales a los que presenta hoy Vicente Vallés. Entonces, Juan Ramón Lucas es quien es y no va a hacer absolutamente ninguna reflexión. Si la hiciera, por una casualidad, si la hiciera y dijera, joder, pues no podemos seguir blanqueando a la ultraderecha, cogería a 3 Media, lo sacaría de Onda Cero y pondría otro en su lugar. Luego, al final, estaríamos en los mismos, ¿no? Claro que es un problema. Y yo eso que dice Pedro, claro que es un problema. O sea, aquí, bueno, esto viene también del 77, cuando no se pudieron presentar los partidos a la izquierda del PC, y el PC sí se pudo presentar, pero después de haber asumido la rojigualda de la monarquía. O sea, aquí no te digo que al nivel de Colombia, pero aquí no ha habido izquierda. En el régimen del 78 no ha podido haber una izquierda digna de tal nombre. Entonces se han estado turnando Felipe González y Aznar y no sé qué y tal. En cuanto ha habido algo mínimamente de izquierda en el gobierno, que fue cuando llegó Zapatero al principio con ciertas decisiones sociales, porque de política económica las mismas que los anteriores, pero en ciertas cosas, fue cuando empezó a montarse la fiesta, como decía antes. Entonces, después viene Podemos. Esto tampoco es exclusivo de España. Yo me acuerdo que escribí un artículo hace no sé cuántos años cuando estaba lo de Syriza y todo aquello en eso, que era como, oh, Syriza, por fin van a gobernar los comunistas en un estado de Europa. Yo dije, Syriza es socialdemócrata, es de una nueva socialdemocracia, pero es un partido, es una formación socialdemócrata, como lo era aquí Izquierda Unida o lo puede ser ahora Podemos, ¿no? Pero ni siquiera para eso hay espacio, porque eso está cuestionando ciertas cosas que parece ser que no se pueden cuestionar. Y entonces es el propio régimen, o las élites que lo sostienen, al final, pues quien mueve el tablero de la forma, pienso yo, en la línea de lo que decía Pedro, ¿no? O sea, aquí no hay espacio ni para una socialdemocracia. Aquí lo que llamamos socialdemocracia es, dicen socialliberalismo. Bueno, yo creo que peor todavía, pero bueno. Entonces, en el momento en que tú sacas esa socialdemocracia digna de tal nombre, te llaman radical, te llaman comunista, te llaman extremista, te llaman no sé qué, y te sacan ellos también para que se vaya al otro sitio y mantener ellos en todo momento sus privilegios y sus intereses bien salvaguardados. Y se está viendo clarísimamente ahora. O sea, al principio sacaron a Ciudadanos precisamente para neutralizar a Podemos. Cuando no les bastó con Ciudadanos, sacan a Vox. Y cuando no les basté con Vox, pues yo qué sé, luego lo hacen como en el 36. Esto siempre ha sido así en la historia, siempre, y lo estamos viendo otra vez. Lo estamos viendo otra vez ahora clarísimamente, con otros medios, con otros actores y no sé qué, pero al final es lo mismo, es el gran capital actuando para mantener y para salvaguardar sus intereses. Lo que pasa que estamos en un momento muy interesante porque eso ha funcionado así durante 40 años de hegemonía. Cuando digo hegemonía no me refiero a las elecciones, me refiero al sentido común de época, de hegemonía del neoliberalismo como
como una corriente aberrante del liberalismo basada en la desaparición de, bueno, la ley de la selva, la desaparición de la regulación, el crecimiento sin control del tamaño de las empresas, de su poder por encima del poder político, etcétera, etcétera. Y mis amigos se reían de mí. Yo dije en 2008 que, que el neoliberalismo había muerto con Lehman Brothers como pensamiento hegemónico. ¿Por qué? Porque independientemente de que toda esa crisis se gestiona a partir del dogma neoliberal y de que el dogma neoliberal sigue siendo el dominador de los espacios de opinión económica y política durante la década siguiente, lo hace por incomparecencia, es decir, no ha sido reemplazado como sentido común de época por otra forma de contemplar la política económica. Pero está muerto como hegemonía, y de ahí mi vaticinio de entonces. Claro, cuando tú haces un vaticinio de estos, al final, tarde o temprano, la historia te da la razón, y si no, cuando explote el planeta ya tendrás razón de que algo... O sea, que tiene un poco de trampa, pero mi impresión era que había perdido su capacidad para ser sentido común de época hegemónico, porque el principio fundamental que interiorizaba la población era que era el modelo de enriquecimiento de todos. Es decir, que cada generación podría ser más próspera que la anterior, merced a un sistema, a un modelo de funcionamiento económico que era compartido en todo Occidente, y todo el mundo tenía la impresión de que su vida mejoraría. En menor medida, por supuesto, que la de los que están en lo alto de la pirámide, y creo que esto salta por los aires en 2008, y entonces nos quedamos como huérfanos de un nuevo sentido común de época que reemplace con idéntica eficiencia al anterior como una idea compartida. Independientemente de que después de 2008 el neoliberalismo puede seguir ganando elecciones, puede seguir aplicando políticas, gestiona de hecho toda la crisis. Y ahora estamos en un momento, yo creo que muy interesante, en el cual la pandemia pone de relieve, la pandemia y el creciente poder geopolítico de China pone de relieve que el neoliberalismo es un problema para los países que lo han aplicado y exportado. Y la caída de caballo de Biden al llegar a la Casa Blanca creo que es muy elocuente sobre esto, porque además Biden no es ni muchísimo menos Sanders, es decir, no es que lo adopte por un convencimiento socialista desde jovencito, esperando a llegar a la Casa Blanca para poner recetas de este tipo sobre la mesa, sino porque de repente descubre que es un modelo de funcionamiento que ha debilitado extraordinariamente a su país, no a las empresas de su país, a su país como una entidad política, que ese país está roto, que eso explica lo que ocurre con Trump, y que la única forma de que el país se cohesione de nuevo hacia adentro y hacia afuera es restablecer un nuevo contrato social con sus clases medias, y eso pasa por darle la vuelta como un calcetín al modelo económico aplicado durante las 4 décadas anteriores. Este es un movimiento sísmico de unas dimensiones, o sea, yo creo que es epocal, o sea, que es los oficios del funeral por el neoliberalismo, lo que ha ocurrido con el plan económico que ha puesto en marcha Biden. Insisto, que no lo ha puesto en marcha por una fidelidad a unos principios de una educación pues marxista o terriblemente socialista en términos del pensamiento de izquierdas norteamericano, sino por un problema muchísimo más patente, que es que la desigualdad brutal generada por 4 décadas de neoliberalismo feroz ha roto este país, ha desmembrado este país y lo ha convertido en una guerra de unos contra otros, sin sensación de comunidad, sin sensación de bien común y sin participar de un proyecto que era, yo creo que una de las principales características de Estados Unidos en 250 años de democracia es lo mucho que se han creído su modelo. O sea, lo mucho que se ha sentido la población adherida a lo que significaba el país, ¿no? Y su vocación, digamos, de cabecera del mundo, liderazgo del mundo libre, todas estas cosas funcionan si te las crees o si la población se las cree. Esa es una de las razones, pero la otra razón evidentemente es poder plantar cara a China. Y para plantar cara a China, malo es que hayan tardado tanto en darse cuenta, ¿no? Cuando
el libro de Montebourg, que no es ningún comunista, de votar la desglobalización, yo creo que ya tiene 12 años o 15. Y que contaba básicamente esto, que tú no puedes combatir económicamente con alguien que no reconoce derechos económicos y políticos como los que tú reconoces a tu clase trabajadora, porque estarás siempre en déficit de productividad. ¿Cómo va a impactar esto en Europa? A medio plazo es difícil de prever. Evidentemente no es una impugnación del capitalismo, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, es una rectificación del modelo hacia bueno, un modelo más humano y más amable, más rooseveltiano, por así decir, ¿no? Pero que tendrá un efecto en Europa Occidental, vamos, yo creo que sin lugar a dudas, y que contribuirá a revertir este eje en el que el keynesianismo o neokeynesianismo socialdemócrata es extrema izquierda, para situarlo otra vez en el ámbito del centro político, que es donde básicamente debería estar en un eje político normal, ¿no? La pregunta con esto es la de siempre. Cuando todo el sentido común de Europa Occidental se alinee un poco con lo que Biden acaba de hacer, que por otra parte, insisto, es algo de supervivencia del modelo occidental y de sentido común para el propio país, para salir vivo del brete, ¿España qué va a hacer? Vamos a volver a perder el tren de la modernidad y el tren de la historia, y nos vamos a enredar en nuestros atavismos reaccionarios de toda la vida, porque, y aquí con esto termino, que acabo de echar una chapa impresionante, porque hay una cosa que a mí no se me olvida nunca y que la tengo muy presente, que es que en el fondo los movimientos fascistas totalitarios de Europa en los años 30 son vanguardia. ¿Qué quiero decir con son vanguardia? Que son futuristas y ponen sobre la mesa una idea, bueno, terriblemente reaccionaria, racista, etcétera, etcétera, pero una idea de sociedad utópica del futuro basada en la tecnología, en los avances de la ciencia y en una creación de una sociedad ideal, ¿no? En ese sentido, son un pensamiento futurista. En cambio, aquí, en España, no tuvimos nada parecido a esto. El nacionalcatolicismo no sueña con una España del futuro supermoderna ni de gente guapa como la locura esta de los nazis, ¿no? Aquí lo que sueña es con volver a las viejas glorias imperiales, a rezar el rosario todos los días, a que los toros y las castañuelas sean lo que nos defina como... o sea, nuestro fascismo no es un fascismo como el italiano o el alemán. Tiene un componente, digamos, anticontemporáneo muy marcado ya en los años 30, ¿no? Por eso, de nuevo, al ver además que en España la ultraderecha moderna de Le Pen no saben ni de qué va, aquí estamos otra vez atados a la sacristía y a las banderillas de los toros, mi duda es si este país va a ser capaz de alinearse con el cambio de época que se está produciendo en Occidente. Vaya chapa, aquí lo dejo. No, en absoluto. Me parece súper interesante este tema. La duda mía no es solo sobre España, es a escala planetaria, pero en España sobre todo también, y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el neoliberalismo como sentido común de época está superado, y por eso me sorprende que haya mucha gente ahora hablando de neoliberalismo. Es que el neoliberalismo, como si fuera una cosa, no sé, lo han debido descubrir ahora o no lo sé, porque esto viene de los años 70, alcanzó su apogeo en los años 90, se hablaba muchísimo de neoliberalismo en los años 90, etcétera, yo me acuerdo, y bueno, no sé, yo creo que ya después de la crisis de 2008 y tal, vamos hacia otra cosa, que no sé si acabará siendo peor, incluso que el neoliberalismo, que ya es decir, y parece difícil. Yo no sé, sí, parece que van por ahí los tiros de un neo-keynesianismo, que también el propio keynesianismo fue una forma de salvarse el capitalismo y tal, o sea que estaríamos volviendo a lo mismo. Tampoco fue una cosa de tal, sino simplemente una necesidad y se cubrió así, ¿no? Pero bueno, yo creo que también los sectores más históricamente neoliberales o tal, que están alrededor de esos think tanks de Atlas Network y todo eso,
también están dando la batalla y ahí están dando la batalla también para que eso no vaya hacia un neokeynesianismo, sino que vaya pues hacia cuestiones todavía más oscuras. Pero yo creo que están acorralados y que por eso se han vuelto más peligrosos. ¿En qué sentido? En que la evolución de las democracias y la crisis de las democracias liberales, que es una crisis que exige más democracia, en origen, cuando se rompe toda esta, digamos, cuando se produce el 15M, Occupy Wall Street y todo esto, es una ruptura de la democracia pidiendo el ensanchamiento. No es una ruptura de la democracia pidiendo la vuelta a un orden pretérito. Yo creo que en su huida, y esto lo convierte en peligroso, el neoliberalismo se sentirá tentado del modelo Pinochet, ¿no? Es decir, habiendo libertinaje económico, no hace falta libertades políticas. Y creo que esto explica en parte esta cosa tan extraña, ¿no?, de la combinación entre proteccionismo económico, lo que es la política económica de Trump, que es una combinación extrañísima entre un proteccionismo, entre una tendencia a desglobalizar y a la autarquía económica, pero a la vez un mimo hacia las grandes corporaciones y hacia, digamos, los poderes económicos más difíciles de controlar y que deberían ser, una reflexión entre paréntesis, creo que el gran fracaso de las políticas económicas norteamericanas es que, habiendo sido los inventores de las leyes antitrust, pues básicamente su economía está comida hoy precisamente por ese modelo, ¿no?, de los monopolios o cuasi monopolios en todos los ámbitos. Entonces, creo que el neoliberalismo en Europa intentará sobrevivir amarrado a simbologías nacionalistas, o sea, a un modelo muy autoritario, muy a la húngara, sospecho. Sí, de hecho ya están en eso. Bueno, la última polémica de esta semana, yo la veo en esa línea clarísimamente. Y eso hay gente introduciéndolo, fomentándolo y tal. Eso es evidente. Bueno, lo que tú dices es la línea. Lo del viejo mundo se muere y el nuevo no acaba de nacer y surgen los monstruos. Es que es así, es que es clarísimo. Además, las élites están súper divididas. Por volver al tema de los medios de comunicación, aunque sea puntualmente, a mí me llamó mucho la atención en una entrevista con Josep Pedrerol. No es que suele ver ese programa, pero a veces lo veo, y ese día había una entrevista con Florentino Pérez y digo, bueno, voy a ver qué dicen. Y me hizo mucha gracia, entre comillas, que dijo, le sacó una portada del Marca, le dice, mira lo que dice el Marca de la Superliga y no sé qué, que como que le atacaba un poco a él, ¿no? Y dice, sí, ya, pero ¿sabe quién es el dueño de ese periódico, no? Claro, el dueño de ese periódico es Urbano Cairo, el de RCS Group, que es el dueño del Mundo y del Marca, y es el presidente también del Torino y tal. Entonces, como el Torino no estaba invitado ahí, pero me hizo gracia porque, hablando de la división de las élites, etcétera, ¿no?, que estoy comentando, me hizo gracia porque resulta que ahí sí la propiedad del medio de comunicación marca la línea. En otros casos no, pero ahí sí sale el mismísimo Florentino Pérez a decir, ya, pero es que ese periódico dice eso porque es de Urbano Cairo, que es el presidente del Torino y entonces tiene otros intereses. O sea, eso que pasa siempre, que la propiedad del medio es la que marca, pues en algunos casos tal. E incluso entre estas élites, porque son dos capos importantes, Florentino Pérez y Urbano Cairo, y bueno, pues hay un conflicto, etcétera. Quiero decir, ahora mismo hay un conflicto, ahora mismo nos encontramos en medios de comunicación y es un poco al hilo también de lo que estamos hablando, ¿no?, de esta nueva época y tal. Nos encontramos en un medio de comunicación, en un mismo consejo de administración, pues a gente, a fortunas que vienen del franquismo, con gente que hizo su fortuna en la burbuja inmobiliaria, con un fondo de inversión estadounidense, con un banco, con no sé qué, cada uno también con sus intereses. Quiero decir, ya no estamos hablando del capitalista con el sombrero de copa y el puro que estaba allí y... No, quiero decir, ahora mismo estamos en un una mundo muy más fácil fragmentada. ese, ¿eh? Claro, era muy fácil, aquello más era mucho más fácil. Ahora, hombre, tampoco en aquel momento era tan sencillo como a veces lo vemos desde ahora, pero sí estaba muchísimo menos fragmentado y muchísimo menos roto. Ahora hablo como conocimiento de causa. Yo trabajo en un medio de comunicación que es propiedad de una familia a la antigua, casi como si estuviéramos a finales del siglo XIX inglés o en principios del siglo XX español, y además que
esto no tengo ninguna necesidad de decirlo, pero lo voy a decir porque me lo creo, vosotros sois un poco jóvenes. Había una serie de periodistas en los años 70 que se llamaba Lugran, que era sobre un periódico de San Francisco. Y había un personaje que salía muy poco, de vez en cuando salía, que era la señora Pinchon. La señora Pinchon era una señora que era la dueña de la cabecera, la dueña del periódico. Entonces, era este personaje del editor del Mundo Anglosajón, que es el dueño de un periódico, que como es una persona acaudalada, es conservadora y forma parte de la burguesía de la ciudad, pero que a la vez, lo mismo que tiene como un cierto prestigio, lo que decía antes de la filantropía, pues te da un prestigio tener una cabecera liberal, donde, digamos, caben muchas cosas y es bastante ancha y tal. Yo, que he trabajado en 9 empresas de periodismo, bajo 9 cabeceras distintas, digamos, con propietarios diferentes, esta es la forma más fácil de trabajar. O sea, cuando tú tienes un propietario que sabes cuál es, aprender rápido estas cosas, cuáles son pues los límites del medio en el que estás y sus sensibilidades y las cosas que en un momento dado le interesan o no, pero hasta para la cosa más nibia. Por ejemplo, recuerdo trabajando en cultura, pues las cosas que ocurrían en Nueva York les dábamos bastante bola, porque, bueno, pues la familia Godó le gusta muchísimo la ciudad de Nueva York, está enamorados de lo que significa Nueva York y su actividad cultural. Esto facilita mucho el trabajo. Y lo digo porque una de las cosas que ha pasado, y en parte creo que para grandes medios de comunicación, sobre todo en el sector de la prensa escrita, ha generado una gran ansiedad a los periodistas y una tremenda confusión sobre las líneas editoriales, es que la crisis económica y de modelo que afecta a la prensa de forma simultánea, es decir, la crisis de 2008 cae con mucha dureza sobre muchos medios de comunicación grandes porque les pilla con mucha deuda apalancada, etcétera, etcétera, provoca que de pronto en su rescate entren tanto la banca, que termina asumiendo deudas, como fondos de inversión que se compran partes. Luego se crea una composición de capital confusa y además en pugna, porque una cabecera de un medio de comunicación escrito es una ventana de poder, gane o pierda dinero el medio. Esto es muy importante. Y entonces hay grandes pugnas. ¿Y esto en qué termina? En muchos cambios de dirección, de dirección del director del periódico, líneas editoriales cambiantes cada pocos meses. Y eso para el trabajador le genera muchísimo desconcierto. O sea, es importante saber... vamos, yo desde la experiencia individual, lo digo, lo puedo contar con un caso que viví, que fue cuando el grupo Vocento, el grupo Correo, adquiere el comercio de Gijón. Yo cuando trabajaba en el comercio de Gijón, en la delegación de Oviedo, un día le pedí al jefe de sección, nuestro delegado, que llamara a la dirección para preguntar cuál era la línea política que querían mantener respecto al Ayuntamiento de Oviedo, donde el alcalde del PP, entonces Gabino de Lorenzo, iba a pegarse un paseo militar en las elecciones del 99, que creo que acabó sacando un 60 y no sé cuántos % de los votos, y antes de que vinieran las elecciones le pedí, oye, habla con la dirección para saber qué vamos a hacer en los próximos 4 años de legislatura, que este señor va a tener mayoría absoluta, para que no nos batamos como si fuéramos infantería de marina en esta batalla de las próximas elecciones y luego resulta que no viene la aviación detrás. En fin, creo que la crisis y el cambio de la composición del capital de los medios de comunicación ha generado muchísima incertidumbre, no solo por los seres, que también, o sea, por la expulsión de los trabajadores mayores, etcétera, etcétera, ha generado muchísima incertidumbre en la forma de trabajar de la prensa, y esto también explica las ansiedades que padecen muchos periodistas de estos medios, ¿no? Por hablar un poco del futuro y un poco en la línea de lo que estabais comentando, por ir cerrando ya, ¿creéis que, volviendo al tema de la comunicación, puede ir mejorando? Es decir, este monopolio o oligopolio en el que estamos actualmente de medios de comunicación va a ir disminuyendo su influencia, teniendo en cuenta que cada vez tienen menos poder los medios de comunicación escritos
y es mucho más fácil, está mucho más accesible esos medios de comunicación online, y lo mismo pasa con la televisión, ¿no? La televisión cada vez tiene menos poder en el sentido en el que poco a poco cada vez va siendo menos vista. Hay un ejemplo de ayer mismo que yo creo que es buenísimo de cómo ha perdido poder la televisión. Ayer, yo no sigo mucho el fútbol, pero vamos, lo básico sí que lo sé. Ayer había una final europea entre un equipo español, el Villarreal, y el Manchester United. Es decir, es algo importantísimo. Y nos encontramos con que ha sido más visto un grupo de streamers, de youtubers, haciendo una velada de boxeo amateur, y que además ha sido más visto por gente que no ha visto boxeo en su vida. Es decir, que podría servir de ejemplo como que poco a poco ese poder que tienen los medios de comunicación podría ir bajando, o también, como siempre, que encuentren la forma de volver a tener el control sobre estos medios alternativos. No sé cómo lo veis. Sí, bueno, Bueno, yo, perdón, sí, vale. muy rápido. Creo que esto es así, pero lo que decía antes, primero, que los medios convencionales en el audiovisual, habiendo perdido mucha audiencia, también por las plataformas, no solo por los hábitos de los más jóvenes que consumen Twitch o streamers o este tipo de cosas, pero sigue incidiendo mucho sobre la mitad más vieja de la población, y la mitad más vieja de la población es la mayoría del electorado, y además no siempre es lo mismo audiencia que capacidad para marcar agenda. Y esto es muy importante. Esto lo explica muy bien José Antonio Zarzalejos en el libro que escribió tras su segunda salida, cuando le echaron la segunda vez de ABC, por no querer secundar los bulos del 11M. Explica muy bien es que no me sale ahora el título del libro, pero explica muy bien cómo funciona la jerarquía de la agenda setting, ¿no? De cómo se fija. Los periódicos no los lee mucha gente. Hombre, claro que no. El periódico más vendido de un país de 47 millones de habitantes, en el momento que más periódicos vendió, se acercó al millón. Se acercó, no llegó. Y esto te da la idea de que tienen un impacto limitado, pero es un efecto jerárquico, digamos. El periódico de la mañana con sus titulares condiciona las radios y las televisiones de la mañana, que a su vez van construyendo lo que va a ser el informativo del mediodía. Esto para explicar que un periódico con 250.000 periódicos distribuidos, ni siquiera vendidos, puede condicionar los informativos de 4 cadenas que suman 3,5 millones o 5 millones de espectadores. Con lo cual, no es exactamente lo mismo la pérdida de poder en audiencias que la pérdida de capacidad para fijar agenda. Y creo que, de momento, mantienen el control de la agenda oficial. Aunque existan otras agendas alternativas, y ahí los medios digitales, porque en realidad sí, en lo que es el número de medios y la variedad de la oferta, nunca ha habido más pluralidad que ahora. Nunca ha habido más pluralidad que ahora. Lo que pasa que es un fenómeno que aún está por ver cómo se decanta, porque el sector de la izquierda, por ejemplo, está muy satisfecho con que Ibai Llanos, el gran comunicador del mundo Twitch para los más jóvenes, sea un tío progresista que defiende los derechos de los inmigrantes, de los trans, que critica el machismo, etcétera, etcétera. Pero también podría haberte pasado al revés. Es decir, también podría haber un comunicador hegemónico en estos términos que fuera todo lo contrario. Con lo cual, es muy difícil prever por dónde se va a inclinar esto. Los grandes, los que tienen miedo a las tendencias autoritarias de la información no jerarquizada, es decir, de la información en la que tú te generas tu propia audiencia y puedes convertirte en la persona más importante comunicando en un país, creen que tarde o temprano esta gente serán los que dominen el espacio público. Y ahí estás un poco al albur de qué tipo de comunicador sea el que tenga éxito. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que bueno, los viejos medios, por llamarlos así, todavía mantienen mucha influencia, aunque no mantengan los mismos lectores de siempre, etcétera, pero mantienen todavía mucha influencia. De todas formas,
las fuerzas estas oscuras pues ya se están intentando recomponer en la línea que veníamos hablando, pues en las nuevas, ¿no? Que son las redes sociales, el mundo de los digitales, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, pues la ultraderecha también se está sabiendo colar ahí, ¿no? Un mensaje de odio y normalizarlo y presentarlo como tal. También porque le interesa, en la línea que hablábamos, a los dueños de esos medios, pero también porque, bueno, por ejemplo, en la concentración esa de nazis que hubo y tal, la chavala, pues, ¿por qué ponen una chavala de 20 años ahí mascando chicle y tal y cual? En vez de a un señor de 60 con su calva y no sé qué. Joder, porque saben que eso tal. Entonces, y el periodista lo va a considerar noticia. Es que es noticia porque, fíjate, es que tiene 20 años y es una chavala que no sé qué, a ver quién es y a ver cómo. Tal. Entonces dices, y ya te han colado ahí el tema, ¿no? Y luego la marrullería. El otro día me comentaba uno, no sé si será verdad, pero quiero decir, si es verdad que me lo ha comentado, porque no sé si. Pero me decía, uno que entiende además de estos temas algo. Me decía, aquello de la Bea Fanjul, que pasó cuando teóricamente metió la gamba aquella en vísperas de la jornada de reflexión del 4M y tal. Ayuso es lo malo conocido, tal, que no se habló de otra cosa, tal, y qué metida de gamba y se ha equivocado y no sé qué, no sé cuánto. Me decía que probablemente eso fuera intencionado. Eso lo decía de forma intencionada. Y esas cosas quiero decir que muchas veces, para que se entre, para poner el marco, para que se hable de eso, y porque igual les interesaba dar en ese momento el mensaje de que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, que es algo que casi todo el mundo tiene asumido ahí en el refranero, etcétera, ¿no? Entonces, yo qué sé, hay que tener mucho cuidado porque es que es una estrategia perfectamente planificada. Otra cosa es que luego se pueda escapar porque hay muchos actores y dentro hay mucho friki, mucho conspiranoico, no sé qué, no hay más que ver el programa de Iker Jiménez, por ejemplo, todos estos que se han ya quitado la careta completamente y es una cosa que da miedo, ¿no? Pero bueno, quiero decir, el tema es cómo te puedes enfrentar a todo eso, ¿no? A mí es lo que me parece también tal. Bueno, pues ahí, primero conociéndolo muchísimo. No se conoce todavía. Mira, a mí me gustaría, me han recomendado este libro, no sé si tal, por si acaso a alguien le parece interesante. A mí me parece interesante, se titula Antisocial, la extrema derecha y la libertad de expresión en Internet, de Andrew Marantz, que es un periodista norteamericano, y él todavía no he empezado prácticamente a leerlo, estoy al principio, pero quiero decir, es importante saber cómo funcionan, ir sabiendo que todavía no se sabe, porque ya te digo que tal, pero ir conociéndoles lo mejor posible para saber cómo actuar. Luego hay otra gente que dice, pues hay que hacer lo mismo que ellos, pero yo creo que si te pones a hacer lo mismo que ellos, aunque sea para defender el bien en vez del mal, como hacen ellos, ¿no? Yo creo que está perdida la batalla, ¿no? En ese fango te van a ganar siempre porque además es que no tiene nada que ver a lo que aspiramos. Ahí Nietzsche tenía toda la razón. Si miras suficiente tiempo al abismo, te acaba devolviéndote la mirada. Claro, sin ninguna No duda, sin ninguna duda. no puedes dar por buenas puedes. sus técnicas porque conducen a su mundo, en realidad. Claro, y en su mundo te han ganado siempre. O sea, yo tengo mis referencias. Yo siempre digo una frase de Bergamin, ¿no? Si fuera un objeto sería objetivo, pero soy un sujeto. Yo no creo en la objetividad, pero sí creo, y tengo referentes periodísticos que me gustaría citarle también, además por su relación por Cantabria y por Javier Ortiz, el rigor intelectual, la honestidad profesional, etcétera. Esos tienen que seguir siendo los referentes. Y también Fidel Castro, ¿por qué no decirlo? Que decía, pues eso, que cambiar todo lo que debe de ser cambiado, porque estamos en un cambio de época y hay que cambiar cosas, pero sin mentir jamás ni violar principios éticos. O sea, como tú entres en ese mundo en el que se mueven ellos, ya te han ganado, que es además donde te quieren llevar. Ahora, ¿cómo hay que hacer? Sé lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer todavía no lo tengo claro, porque todavía nos queda mucho por conocer de cómo funcionan ellos y a partir de ahí cómo se puede enfrentar ese marasmo porque es una cloaca total y absoluta. O sea, si el poder mediático hasta que ha surgido todo esto ya era una cloaca, ahora es una cloaca ya que no hay por dónde cogerla. Pero hay que conocerla y actuar frente a ella sin convertirte en lo que son ellos, claro, por supuesto, porque ahí estás perdido. Bueno, pues con esas reflexiones finales y aprovechando que Javi ha abierto la caja de Pandora de recomendar libros, a todos los que nos estéis viendo, pues aprovecho a recomendar Dicen que murió Juanín, de Javier Lezaola, y Me cago en Godard, de Pedro Ballín, que además los he colocado ahí atrás para aprovechar a haceros publicidad.
Y nada, nos despedimos de esta mesa de comunicación. Vamos a continuar el sábado por la tarde, a las 7 de la tarde, en La Moraduca, con una mesa de energía que va a tener como ponentes a Pablo Gómez, a Luis Cuena y a Javier San Martín. Os esperamos el sábado y muchísimas gracias por haber venido aquí hoy a Javier y a Pedro. Gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, Luis, y Pedro también. Ha sido un placer por mi parte. Lo mismo.